Entonces dispuso hacer la ayuda idónea para el varón. Y cuando se la hizo, verso 23, el hombre exclamó: esto sí que es ya hueso de mis huesos y como mi carne. Muy bien. Ustedes saben que estoy hablando, leyendo de la creación de la pareja, de que Dios hizo a un gobernante para que hiciera dominio sobre todo. Le falló el gobernante, le falló, entonces le hizo, antes le había hecho una ayuda idónea, la cual también falló. Entonces nos remitimos a miles de años después y Dios hizo otro gobernante que se llamó el postrer Adán y le hizo otra ayuda idónea como se la hizo al primer Adán. ¿Irá a fallar esta otra idónea? ¿Irá a fallar el postrer Adán? La respuesta es no. No va a fallar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a fallar el postrer Adán? Porque es divino. El primero no. El primero era una hechura de la divinidad, pero el segundo es divino, entonces no va a fallar. Muy bien, pero la ayuda idónea no es divina, ni la del primer Adán, ni la del postrer Adán. Entonces podrá fallar, porque no siendo divina tiene posibilidad de fallar. Y dice Pablo: me temo que como a Eva primera la engañó Satanás por sus sentidos, a la Eva postrera también la engañe. Entonces eso deja ver que la ayuda postrera también es posible de fallo, porque no es divina. Entonces la clave para no fallar no está en nuestras posibilidades humanas como iglesia, sino está en abrazarnos y darnos enteros al esposo divino que no nos dejará caer. Esa es la única posibilidad de no fallar. Entonces ya llegamos al punto que quiero que tratemos así ligeramente por el tiempo, que entonces debemos entender que la consagración al amado es la única vía de escape para no fallar. Porque entonces no es que nos volvamos infalibles, sino que nos abrazamos al infalible. Y entonces vamos a poder soportar los vendavales, las tormentas que vienen. Muy bien. Entonces llegamos a que vamos a hablar un poquito, ya no de Adán, ya no del Edén, sino que vamos a hablar de la idoneidad de la iglesia, la novia. Permítanme por causa del tiempo abstraerme de todos los salvos y vamos a hablar nada más de la novia. Vamos a recoger algunas espigas de los seminarios informales que ya se hicieron. Ya llevamos como 4, aunque no todos han estado por algunas razones específicas, pero vamos a recoger algunas espigas de ahí. Por ejemplo, ¿en dónde fue escogida la novia? Del primer Adán, del postrer Adán. Me estoy explicando bien, sígame el hilo porque es un asunto que vamos a concentrar un poquito y después nos vamos a dejar ampliaditos un poco para preguntas. Entonces mire, ¿dónde fue escogida la novia? No me estoy diciendo dónde, en qué lugar geográfico, sino en qué tiempo, en qué esfera. ¿Creería usted si le dijera que la novia fue escogida antes de que hubiera tiempo marcado? Sí, tiene que creerlo. La Biblia lo dice. La novia fue escogida
desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, entonces si fue escogida desde antes de la fundación del mundo, ¿y por qué permite que se desvíe? ¿No cree usted que hubiera sido mejor, a nuestra manera de pensar, que le hubiera evitado el desvío, que no dejara de ser idónea y que ni siquiera tuviera que venir a pedir aquí en la tierra, sino que ya la tuviera preparada? Sin embargo, aunque yo no le pueda explicar a usted por qué Dios usó otro método, el otro método es el que se ve claramente que usó, que es prepararla, tomarla desde antes de la fundación del mundo, marcarla y luego venirle a pedir el sí aquí en la tierra para una eternidad. Expliquémoslo con una figura. Cuando las ovejas de Jacob que Dios le dio, fíjese bien, no que él escogió, que Dios le dio. Las ovejas de Jacob que Dios le escogió. Vale, entonces dejemos un poquito ahí a Jacob. ¿Quién escogió las ovejas? Dios Padre. Por eso ahora vamos a entender por qué Cristo dijo, cuando lo nombró pastor de las ovejas en la tierra, le dijo: Padre, muchas gracias, las que me diste, que eran tuyas. O sea que el Padre se las dio. Ninguna de ellas se ha perdido. Ok, muy bien. Entonces ahora, remitámonos otra vez al principio. ¿Cuándo se las dio el Padre? Usando la figura de Jacob, se las dio mediante el marcaje personal antes de ser concebidas con cuerpo. ¿Lo oyó? Se lo voy a probar. Las ovejas de Jacob, del ganado de Labán, las marcaron antes de que las madres las tuvieran en su vientre. Las marcaron cuando estaban para concebirlas. Entonces marcaron un molde. Pero no en todas las madres, porque Jacob tenía que participar en la selección, aunque Dios ya había elegido. Mire, conjunte eso. Conjunte eso. Le voy a decir por qué estaba participando Jacob. Porque ponía las varas sobre las robustas. Entonces nos quedamos en la ambigüedad. Bueno, ¿se las había marcado Dios o se las iba a marcar Dios? ¿O era el astuto de Jacob que escogía las más robustas? ¿Tendrá participación el ministro en estas tareas? Sí, el ministro Jesús sí. Porque el Padre se las marcó, pero Cristo las eligió. ¿Qué pasó con las ovejas que habiendo nacido no estaban marcadas? En el caso de Labán, que no eran de Jacob. Entonces deben haber ovejas que no se las dieron al hijo, que no sabemos si están perdidas o salvadas. En el caso de Labán, estaban perdidas porque eran de Labán. Hermano, me estoy explicando, perdone, me estoy explicando. O no mucho. Porque si no lo ponemos más, en vez de billete lo ponemos sencillo. Mire, la figuración que hay ahí en la hacienda de Labán es que una tierra ajena a Jacob, que es Cristo, es visitada por Cristo. Pero Jacob venía representando a Cristo
para sacar de la hacienda ovejas y esposa. Entonces la función de Cristo es doble. Es venir a rescatar ovejas y venir a sacar esposa. Entonces no tiene nada que ver las ovejas con la sacada de la esposa, aunque son paralelos. Lo voy a poner más claro. ¿Por qué salieron las ovejas de de Jacob? ¿Por qué salieron al mismo tiempo de Raquel y Lea? Pero no son lo mismo. Ahora, otra cosa más. Ojalá que no lo esté enredando, hermano. ¿Por qué razón el trato de Labán, que tipifica al anticristo, es diferente con las ovejas que con las esposas de José, de Jacob? Una vez estando yo para predicar en Maranata, por cierto, no tenía nada en mi mente para transmitir de parte de Dios, y que seguramente el Señor quería hablar sobre esta dualidad de esposa y de ovejas, pero yo no tenía en mente. Entonces el Señor, por su Espíritu, habló a mi corazón segundos antes de predicar, y al oído oí la voz que me dijo: Oseas 12:12. Por eso se me quedó, porque es fácil. Entonces yo abrí Oseas 12:12 en el camino para subir al púlpito, y me encuentro con el texto donde dice que Jacob fue por mujer a la hacienda, pero se llevó ganado también. Pero la prioridad era la esposa. Entonces yo no hallaba qué decir ya en el púlpito de qué se trataba, ¿verdad? Aunque era obvio, pero entonces les empecé diciendo a los hermanos lo que me acababan de decir: ¿por qué vino Cristo? Y me hicieron esa pregunta. Entonces el mensaje empezó: ¿por qué vino Cristo a la tierra? ¿Qué contestaría usted? ¿Ah? A buscar esposa, pero también se llevó ganado, ovejas. Entonces la operación es doble. Si le dije a usted que vamos a hablar de la novia, hablemos de Raquel y Lea, pues. Ya no hablemos de las ovejas, que las ovejas fueron antes de concebidas y que no sé cuánto, pero hablemos de las que se llevó, hermano. Fíjese que vino por la que más le gustó, que fue Raquel. Llegó Jacob, como Cristo vino a la tierra, por la que le llamó la atención, porque era la más hermosa. Raquel la vio pasar ahí y dijo: esta va a ser mi esposa. ¿Me entiende, hermano? Ese es Israel. Ahora conjúguelo con a los suyos vino, por Raquel vino, y resultó casándose con Lea. Entonces hay una doble función. La idónea, supuestamente, según Jacob, era Raquel, pero resultó que la idónea, según Dios, era la feíta, Lea. Raquel, Israel; Lea, la gentilidad, nosotros. Bueno, lo interesante de este punto es que la idónea fue desechada. La supuestamente idónea fue desechada, aunque salieron las dos al encuentro del amado al final, porque lleva a Lea y a Raquel. Y otra cosa que agregamos: llevó a Lea y a Raquel secretamente. Pero después, al descubrir Labán, tipo del anticristo, que se habían llevado secretamente a lo que según él a él le pertenecía, salió a perseguir a Jacob para rehacerse del ganado y de las hijas. Esa es la tribulación. Pero allá en la tribulación el problema era más que todo de ovejas, porque una de las dos al anticristo
figura en Labán, lo engañó con un pacto inmundo. Escondió los ídolos debajo de su, ¿cómo se llama? Montura de camello o del aposento, y se sentó sobre los ídolos para conservarlos. Entonces viene el reclamo y ella dice: no los he robado y no me levanto de aquí. No se levantaba de ahí porque estuviera en su mes inmundo, sino porque ahí estaban los ídolos. Pero ella decidió decir que era porque estaba en su mes inmundo, en su menstruo. Eso representa el pacto del Israel natural con el anticristo, que le va a provocar la muerte a la mitad de la semana de la tribulación. Ojalá me esté explicando. Después me hace preguntas. Y entonces, noten ustedes que Raquel, la que hizo pacto con el anticristo inmundo, no llega a Canaán. Muere en el camino. Pero llega Lea, la que no hizo pacto inmundo, sino con la sangre limpia del Cordero. Bueno, hermanos, si ahí está especificado todo, quiere decir que entonces nosotros un día vamos a ser levantados secretamente como Lea, y vamos a llegar a la meta con el amado como la idónea, que sí fue idónea, con sus defectos, pero fue idónea. Y nunca vamos a estar en el caso de Raquel, que fue adúltera espiritual y que no fue idónea, pero que fue tenida por idónea al principio. Eso nos hace comprender por qué Dios le da idoneidad a Eva, pero no la conserva. Pero la postrera Eva, la idoneidad la va a conservar, como Lea. Muy bien. Entonces, hermanos, pongámonos ahora un poquito más amplios, porque estos son detalles para que usted los medite, para que usted los estudie, para que usted saque conclusiones, pero ahora me quiero poner un poquito más amplio. Bien, el Señor Jesús está cuidando a su novia, la está alimentando, Efesios 5, la está cuidando, la está salvando, la está asegurando, para que entonces, hermanos, nosotros entendamos que la novia no está preparada al principio. Ahora sí ya es como mi carne, dice Adán. Bueno, el Cristo, el posterior Adán, dice: ahora sí está lista para unirse a mi cuerpo. Luego entonces puedo yo asegurarles a ustedes que la iglesia no se puede ir inmadura. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que, entre comillas, se está retardando el Señor en venir? Porque no estamos maduros. No se llevaría nada o poco, pero está Él retardando porque está trabajando, está haciendo la idoneidad de la postrera Eva, está hasta que la tiene madura y se la presenta, y el Cristo de la gloria, como el Adán del principio, va a decir: ahora sí, esta sí, la otra no, como estaba no. Pero ahora sí nos podemos, lea entre líneas, no solo casar, nos podemos unir en una sola carne. Eso no es altar, ni es vestido de novia, ni la marcha nupcial, sino alcoba. El matrimonio de Cristo y su iglesia tiene alcoba, hermanos, hablando espiritualmente para los espirituales, para los que entienden el cantar de los cantares. Entonces, el cantar de los cantares no lo puede entender nadie con mente natural. Nadie. Yo leí un libro de este tamaño, mire, de un hombre del siglo pasado, que parece que era un hombre de Dios y todo, pero no encontró nada en el cantar de los cantares.
Y escribe un libro de este tamaño y dice que no hay nada en el Cantar de los Cantares. Yo no sé para qué escribió ese libro tan grande si no hay nada. Y uno ahora, usted y yo, podemos encontrar todos los tesoros en el Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque usted lo está mirando en un plan espiritual. Imagínese usted que los judíos a quienes les dieron el Cantar de los Cantares prohibían que el Cantar de los Cantares fuera leído hasta después de la mayoría de edad. Prohibía que se leyera antes. ¿Por qué? Porque la mente natural no entiende eso. Y cuando Pablo dice en Efesios, yo estoy hablando del misterio del matrimonio, y se quedan, y todos comentan ahí, dicen, sí, el matrimonio es un misterio. No, les dice, no es el de la tierra, yo le estoy hablando del otro. Porque uno cree que el misterio es el gran misterio, porque uno no pega a uno aquí en la tierra en el matrimonio, cree que el misterio grande es ese, el misterio grande es el otro. Y le voy a decir una cosa, hermano, para que se asuste. Y yo me asusté. El que no entiende el matrimonio en la tierra, no entiende el otro. ¿Qué le parece? Eso sabe, es como decirle, hermano, o se arregla con su mujer, o no va a entender ni papa de lo de arriba. Como que estoy defendiendo a las mujeres yo en todo este retiro. Pero mire, hermano querido, la mejor semblanza que Dios dejó en la tierra del matrimonio de Cristo y su iglesia es el matrimonio en los humanos. Y si no somos capaces de entender y vivir eso, ¿cómo vamos a ser capaces del otro? De entender y vivir lo otro. El que no triunfa en la casa chica, no triunfa en la casa grande. Ahí compóngasela como usted quiera, yo también me la tengo que componer como yo quiera. Que cuando yo fallo, cuando usted falla, cuando nosotros fallamos en el hogar, estamos obnubilados en el panorama místico. Porque usted lee en Efesios 5, qué misterio es el matrimonio, dice Pablo. Pero saber que vio en los oyentes, que les dijo, no, yo no estoy hablando del de la tierra, ese lo debieran de entender ustedes. Del otro, Cristo y su iglesia. Ahora bien, hermano, entonces si Cristo está cuidando a su novia, estamos hablando de la novia, porque usted pertenece a la novia, ¿no? ¿O no? No le voy a decir que levante la mano porque no me gusta eso, pero ¿usted pertenece a la novia? Entonces sí me está oyendo. Porque si no es de la novia, haga el trato primero. Porque le debo decir una cosa y la puedo defender con la Biblia. Que la novia se viste de lino fino y no a todos los de blanco les dará el lino fino. Dios. Lo que estoy tratando de decir es que no todos los salvos van a estar de novia. Si aquí hubiera noviazgo con Cristo, ¿irá a haber matrimonio? Que no es lo mismo. Las novias, no todas las novias llegan a ser esposas, ¿verdad? ¿Cierto o no? Yo creo que hay más novias desdeñadas que esposas seguras. ¿O no es cierto? Detrás de cada vida no habrá un montón de novias, hermano, que se quedaron esperando el matrimonio y se casaron con la que tienen. Unos más enamorados, enamoradizos que otros, ¿verdad? Otros tienen un chorro de novias, tuvieron pues. Otras con la primera se fueron. ¿Verdad que se están sonriendo? Porque sí se están acordando de sus travesuras. Si preguntáramos aquí, dice, uy, yo conocí un hermano, ahora que está en el Señor, que era más enamorado que el amor. Pero no todas fueron esposas. Por lo menos de él, pues. Y el que mucho escoge, lo peor escoge. Agárrela, cójala. Bueno, entonces pongámosla. Estoy hablando de similitudes de la tierra y no estoy fuera de orden. ¿Sabe por qué, hermano? No estoy fuera de orden porque el Señor inclusive pone comparación entre la tomada del vino que degrada con el vino santo.
Algunos parecidos tiene. Por eso estoy comparando hogares con el otro. No estoy fuera de tono, pues. Ahora vamos a la realidad. Bueno, si no vamos a ser todos esposa, ¿qué vamos a hacer? Los que no vamos a ser esposa. Entonces, con lo que yo estoy diciendo, el ser esposa es opcional. Y con lo que estoy diciendo, le van a venir a pedir el sí aquí. Porque a Rebeca, aunque estaba señalada y marcada desde antes, le pidieron el sí aquí. ¿Qué tal si ella dice no? Hubiera podido decir no, porque no fue un teatro que le dijeron, ¿te quieres casar con Isaac? ¿Sí o no? Se quedó ella, sí. ¿Qué le empujó? Que ardía en amor. ¿Y eso que no lo había visto? Ahora, si ardía en amor, ¿quiénes se van a casar con el Isaac? Los que ardan en amor cuando les pidan el sí y se suban a los camellos y lleguen. Es una respuesta a decir quiénes son novia, los que arden. No me cuente historias nadie, hermano, quien no arda. Es posible que sea novia, pues, pero no se va a casar. Porque cuando ya sea la unión, le van a decir, ¿ardes tanto como para irte sin haberlo visto? Sí, vámonos. Y van a encontrar muchas Rebecas que no van a estar ardiendo al momento de subir a los camellos. Se quedaron como familia de Dios, señores. Porque Dios no va a llevar novias tibias, ni mucho menos frías, sino ardientes. Por eso los mensajes apocalípticos son temperatura. ¿Estás tibio? ¿Estás caliente? ¿Ardes? ¿No ardes? Y por eso el último examen a Pedro fue, ¿ardes en amor? No cuánto sabes. Por eso yo insisto cada vez que puedo, hermano, en distintas latitudes del mundo, yo insisto, no dejes de amar al Señor. Ten devociones continuas con Él, porque te van a negar el lino fino, porque el lino fino son las acciones justas. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes devociones de ardor de amor? ¿Sí? ¿O te emocionas en el culto nada más? ¿Tienes devociones íntimas en la soledad? ¿Sí o no? No me contestes. Pero si dices no, estás indiferente. Fino, fino. Te voy a hacer un porcentaje imaginario. De cada 5 ministros, de cada 5 ovejas, de cada 5 cristianos, ¿cuántos de los 5 tendrán devociones íntimas? Si nos vamos a mi texto favorito, 1 Corintios 10, la mayoría no las tiene. Porque dice que de la mayoría de los que salvó, no se agradó y los dejó en el desierto. ¿Usted cree que el Señor contrata o hace pacto con la novia para dejarla en el desierto? No, no. Pero a muchas novias que no van a llegar a esposas, las deja en el desierto. Y lo que es más tremendo, hermano, las deja en el desierto hasta el último día de su vida. Porque muchos murieron ahí. Entonces van a haber creyentes que se creyeron novia o que salieron como novia, se enfriaron y perdieron la vida abundante y nunca más la tuvieron. No se perdieron, pero se perdieron el lino fino. Ojalá me esté explicando, hermano. Supongo que estoy hablando a pastores y a líderes.
Si me quiere pedir más claridad, pues pídamela, pues si no captó algo o si yo no lo expliqué bien. Pero estamos reduciéndonos a la novia. Entonces le voy a decir una verdad final para que usted pregunte. No todos nos van en los días finales raptados, porque no todos vamos a ser esposa, pero no todos se van a quedar, porque no todos son ovejas. Entonces ni tienen razón los que dicen todos nos vamos, no importa cómo estemos, como que el arrebatamiento de la iglesia fuera una obligación de Dios. Pero tampoco están en la verdad los que dicen porque hay que pasar la gran tribulación. Si tanto les gusta que la pasen. Pero yo tengo una promesa y usted también, que si nos vestimos de lino, ¿cierto o no? No si nos vestimos, si nos vestimos. Que el lino fino es en lo poco fuiste fiel, fao, ardiste, fao. Porque el lino fino es la cuestión previa al matrimonio. Las de Dios van a ver de vestido blanco, pero en el matrimonio. Y cuando alguien ni vestido blanco tenía en la fiesta, lo echaron. Y también echaron, y asómbrese, echaron a los de vestido blanco manchado. Entonces echaron al que no tenía vestido de fiesta. Pero también echaron a los que tenían manchado el vestido blanco. Pero se casó solo de lino fino la novia. Amén y amén. Y pregunte, hermano, en el nombre del Señor, para clarificar sobre el tema. No me va a preguntar quién es la mamá de Tarzán, iba a decir de Adán. Sobre el tema. Que alguien diga el micrófono para que no tenga que ser, porque a mí se me van las manos que levantan. Aleluya. Doctor, yo tengo una pregunta. Veíamos aquí entonces, de acuerdo al tema, que podrían surgir tres grupos, viendo la enseñanza que encontramos en Jacob. Raquel, que representaría un grupo de excluidos en el camino. De excluidos en el camino. Lea, que sería la esposa fiel, o la novia, podríamos decir en este caso, y las ovejas que él lleva, marcadas, predestinadas, que estos pasarían a ser en sí familia del Padre, que no tienen una opción para ser novia. Definitivamente, aparte es la novia, pero no nos metamos en detalles de escogencia, porque eso le toca al Padre y al Espíritu Santo y a los ángeles. Nosotros solo miremos que van a ver la novia que se casa y la novia que se queda a medio camino. Y las ovejas, pero no que no tienen opción, porque hay ovejas ya en el desenvolvimiento de la doctrina total, hay optantes aquí. Hay optantes aquí. Pero ¿hasta qué punto el hombre realmente escoge? Si lo tienen que marcar. Mire, déjame que lo despeje en esta forma. ¿Por qué le tienen que preguntar a Rebeca, los que han leído la escritura en el capítulo 24 de Génesis? ¿Por qué le tienen que preguntar a Rebeca si se quiere casar, si ya está señalada con haberle dado agua a los camellos? ¿No era la señal que si era ella que le diera agua a los camellos? Vaya, y cuando le dio agua a los camellos, ella era. Pero ella era la segura novia, pero no la segura esposa. El desposorio lo escogió ella, diciendo sí.
Pero la elección para ser novia la escogió el Padre, porque le puso en su corazón darle agua a 10 camellos de tonelada, hermano. Ahora, doctor, mi pregunta concreta en este sentido, la función de los ministros en la actualidad sería como la de Pablo, de presentar a una virgen pura, dice. Sería en este caso, el trabajo nuestro sería encaminar al pueblo a que el pueblo sea una novia fiel. A lo que te invito es que te olvides de que las ovejas optan o que no pueden optar, que en la novia, porque revolvemos todo. Solo hagamos que un Pablo, ministro, para contestar tu pregunta, está llevando, no ovejas, no te metas en las ovejas, no te metas con eso, está llevando una novia como para presentarla como virgen pura. Esa es la tarea del ministro. Luego entonces el ministro no es la novia. Es que ahí nos metemos en otra. Mire, ¿los ministros son novia o son presentadores de la novia? ¿Y son adecuadores de la novia o son la novia? No dijo uno de los ministros, Juan, no dijo, no, yo soy solo amigo de los novios. La novia de la el novio es de la novia y la novia es del novio. Yo soy amigo. Y nadie se casa con la amiga, ¿verdad? Hermano, yo tengo esta pregunta, no sé si es pregunta, podría ser como ampliación. Las ovejas concebidas no dadas al Hijo, ¿cómo viven, cómo tienen su vida? ¿Abundante? Mira, ese es un misterio, porque las no dadas al Hijo, yo no sé qué pasó con ellas que no se las dieron al Hijo y cómo se pudieron haber salvado. Yo no me quiero meter ahí. Si ustedes me preguntan mi opinión, yo veo que si no se marcaron de Labán antes y quedaron como de Labán, las ovejas esas, ¿qué pasó con ellas? Si estamos tomando la figura completa, esas se perdieron, porque eran de Labán. Pero no es el caso de la reservación que hace el Padre, porque el Padre es Salvador también. Pero ese es otro método, esa es otra ruta, ¿me entiende? Nosotros lo que sabemos aquí en la tierra es que nadie se salva sino a través de Jesucristo. Yo ahí me quedo y ya no puedo responder lo demás. ¿No hay mensaje para ellas? ¿Para esas ovejas? Varón, si tal vez estamos exagerando demasiado la figura, debe haber mensaje puesto que hay optantes. Pero ¿cómo se mete toda esa revolución en un solo paquete? Entonces yo lo único que puedo aseverar que hay ovejas que el Padre no le dio al Hijo. Hasta ahí puedo llegar. ¿Qué pasó con ellas? ¿Hubo ángeles salvos que nunca le dieron al Hijo? Porque nunca cayeron. Esa sería una salida. Pero no nos metamos aquí en la tierra. Aquí en la tierra, el que no va por el Hijo, caput, está fundido. Yo puedo aseverar con seguridad bíblica que no se puede llegar al Padre en el método humano que trajo Cristo a revelar sin pasar por el Hijo. Pero también les puedo aseverar, sin temor a equivocarme, que muchas ovejas o muchas creaciones no se las dio al Hijo, porque las que le dio al Hijo, dijo el Hijo, vinieron a mí, y las que me vinieron a mí, las salvé, y las que salvé, ninguna se perdió. Notan eso. Pero yo no puedo responder de los arcanos de Dios en su reservación de seres creados que no le dio al Hijo. Bueno, voy a hacer una aseveración. Acepto ninguno que venga a mí que no me lo haya mandado el Padre. Y le agrego, ustedes fariseos, no le estoy hablando a ustedes, ustedes fariseos no vienen a mí, en otras palabras no pueden optar porque ya son ovejas hijas del diablo. ¿Cierto o no? ¿No le dijo Cristo a los fariseos? No, ustedes no vienen a mí porque no son de mis ovejas. Y luego les agregó cuando se quedaron con los ojos así. ¿Y de quién somos entonces? Del diablo. El padre de ustedes es el diablo.
El Señor no está salvando hijos del diablo, sino está salvando las ovejas que le dio el Padre. Amén. Aleluya. Hermano, yo tengo una pregunta práctica. En la figura de Adán y Eva se nota que el esposo como que se duerme, y es ahí cuando la que era idónea originalmente como que perdiera su idoneidad. Esa atribución, responsabilidad de parte del esposo, que la esposa o la mujer pierda esa idoneidad dentro de un matrimonio, hermano. Como ustedes saben que la figura tiene muchas aristas. Eva, según la aseveración del hermano, yo lo creo también, no fue no idónea todo el tiempo, se volvió no idónea. Entonces, en su idoneidad, por eso es una Eva que regresa a la idoneidad, pero habiéndola perdido. Muy bien. Entonces, sí es responsabilidad del Adán humano la idoneidad de la esposa. Quiere decir que entre los dos se hacen la idoneidad, porque no vamos a decir que solo la esposa es la que falla, o solo el esposo. Miren que hasta en los más extremos casos de divorcio o de lo que sea, siempre tienen culpa dos partes, aunque el porcentaje no sea igual en las dos partes. Por eso es que yo sí creo que no somos nosotros los responsables. Y quiero decir algo, sin defender a las mujeres, en el 90 y tanto % de los desastres, la culpa es del hombre, porque el hombre es el que debía haber hecho a la mujer en la idoneidad con mayor porcentaje, porque es su cabeza. Hermano, en la figura que estamos viendo de Rebeca, Rebeca es tipo de la novia que va a convertirse en esposa. Los camellos podrían tipificar los ministros que llevan los dones para ser entregados a la novia. Entonces nos daría eso de que el mismo Espíritu Santo lleva a los ministros preparados para ser utilizados por la novia, para el traslado. Indudablemente. Van doncellas, va el criado, van, no sé si hay ayudantes más, no me recuerdo. Siervos. Hay siervos, hay el Espíritu Santo en el criado, y están los ministros con dones sobrenaturales en las doncellas. Hermano Otto, ¿podría haber divorcio en el matrimonio celestial también? ¿Será que aunque seamos esposa, todavía podemos fallar? No. La esposa, si no falló de novia, porque la llevaron como virgen pura, menos va a fallar de esposa. Porque cuando lleguemos al desposorio, hermano, somos uno con Cristo. Y Cristo tendría que fallar Cristo para fallar nosotros. Pero todavía no, porque somos novia. Ya como esposa, ya no, hermano. Aleluya. Hermano Otto, podríamos decir que Jesús, tipificado por Jacob, que quiere decir el suplantador, es el que suplantó nuestro lugar para poder salir, y le cambiaron el nombre hasta que ya había salido. La gloria nueva del Hijo. Amén. Y hermano, ¿cómo podrían ser interpretados los 7 años que trabajó por Raquel, los 7 que trabajó por Lea y los 6 que trabajó por las ovejas? Son 6 por 3, 7 por 3, perdón. 6 es el anticristo. 7 por 3. Pero nos salen 7 y 6. Pero el milenio hace lo que falta para que sean 7. Hermano Otto, ¿qué figura tiene Jacob marcando ovejas antes de haber nacido? ¿Y qué figura tienen las ovejas marcadas? La preexistencia, la preexistencia. Sí, la preexistencia al cuerpo. Porque cuando decimos preexistencia, no quiere decir que se vivió en cuerpo,
sino que se vivió antes del cuerpo, en espíritu. Entonces, la belleza que tiene la figura es que nosotros tuvimos una escogencia antes de tener cuerpo. Y después vinimos a cumplir y dar cuenta de la tarea en el cuerpo. Pero no está involucrando lo otro, porque en lo otro nos escogieron sin preguntarnos. Me imagino, pues, no sé cómo nos escogieron, ¿verdad? Pero nos escogieron antes de tener cuerpo. Ese es el marcaje. Y noten ustedes que escogieron novia antes y también ovejas antes. Ahora, aunque no se aplica en la misma forma para la oveja que para la novia, de todas maneras la escogencia sí es similar, porque es antes de venir a la tierra. Pero sí el alma es escogida aquí en la tierra. Déjenme que lo diga en esta forma. Allá en la preexistencia nos escogieron el espíritu. En la tierra, cuando dimos el sí, nos escogieron el alma. Y cuando nos glorifiquen el cuerpo, nos escogieron completos. Aquí, hermano. Yo tengo una inquietud, hermano Otto. Porque digamos, si el Antiguo Testamento es sombra, entonces ahí sí se ve bien, en la sombra se ve bien ese orden del cual usted ha hablado. Pero ya en el Nuevo Testamento estoy tratando yo de encontrar dónde se marca claramente que hay unas que son ovejas, otras que son novia, porque no se ve dónde. Mira, eso le toca a los ángeles. Por eso nosotros no pegamos una. Nosotros le decimos trigo a la cizaña y cizaña al trigo. Y por eso no nos dejan arrancarla, porque nosotros no damos. La playa. Dime tú cómo diferenciarías los peces de la red, de la parábola del red. ¿No los diferencias? No, yo decía, hermano, por digamos, como ahí en la sombra sí se ve claro, digamos, por la exposición. Sí. Entonces yo estaba tratando de encontrar que encaje, sí, tratando de traerlo ya a la realidad y ver dónde encaja la exposición. Solo sí, tienes razón, porque la sombra tiene que encajar en el cuerpo. ¿Verdad? Pero hasta que está el cuerpo y uno lo discierne, hasta entonces podría aplicar la sombra al cuerpo. Porque cuando uno ve la sombra, a lo mejor cree que es muy delgado el que viene porque la sombra es larga, pero conforme se va acercando es chibolón. Amén. Entonces no puede uno identificar exactamente la figura del cuerpo concatenada a la sombra hasta que no discierna totalmente el cuerpo. Es decir, el caso tuyo y mío sería que todavía no entendemos. Por eso no podemos decir este es trigo, este es cizaña, este es novia, este es aquí. No los podemos clasificar como en el correo. Estas cartas van para Chitatul, estas cartas van para Calquiché, estas cartas van para Titlán. Aquí no podemos hacerlo. Tenemos el paquete de cartas, pero algún día se van a seleccionar y no vamos a hacer nosotros. Hermano, solo otra interrogante que tengo de una vez. Salieron las ovejas y salió también la novia juntos. Ahora, ¿cómo sí, va a ocurrir no le eso saques también? exactitudes a las figuras, porque las figuras son siluetas. No detalla qué color tienen los ojos, si tiene pestañas, si tiene tripas o no tiene tripas, porque la sombra no tiene más que solo la silueta. Entonces, quererle arrancar a una parábola, a una sombra, todos los detalles de un cuerpo también es pedirle mucho. Porque entonces, ¿por qué no coincide esto? ¿Por qué no coincide otro? Porque hay planos de interpretación en que esto va para una aplicación, esto va para otra aplicación, y no somos tan entendidos como ahora para agarrarlas todas. No hay nadie que lo sepa todo, hermano. Entonces, por eso hay cosas que nosotros no entendemos hoy, pero las vamos a entender después, con el desarrollo que vamos a tener. Entonces, no nos ruboricemos con decir no entiendo, no sé, pero no por eso quitemos verdades. Ahí está. Pero, si van a salir, si va a ser arrebatada la novia, junto con la novia van a ser arrebatadas. Según la parábola o la silueta, si la aplicáramos toda, ahí hay confusión. Porque evidentemente después se aclara ya al ver el cuerpo que no todos van a salir al mismo tiempo. Pero ese ya es otro detalle. hermano Otto, ¿y no tendría nada que ver ahí que ya se había casado Jacob cuando salieron? Sí tiene que ver. Ahí está una aplicación
que salva el plano dudoso que tú tienes, porque de todas maneras se casaron las que salieron antes que salieran las ovejas. Hermano, Gracias por la salida, porque es una buena salida a lo que estamos platicando ahorita. Fíjese, hermano, que yo entendía la pregunta del hermano. Tal vez no la agarré, hermano, perdón. De que en dónde está en el Nuevo Testamento que hay ovejas y aparte está la novia y aparte los ministros. ¿Qué? De lino fino. La novia tiene lino fino. Es como que me preguntó alguien por ahí, ¿y cómo hago yo para saber si soy novia? Yo no le puedo decir cómo. El Espíritu le va a dar testimonio. Pero yo no le puedo decir, sí, usted es novia, hermano, se le ve, se le nota. Porque lo más probable es que no se le note. Hermano Otto, disculpe, cuando dice que Raquel cubrió los ídolos, la Biblia de las Américas traduce ídolos domésticos. Podríamos decir ¿por qué no me explica mejor Tremendo, qué es lo hermano, que podríamos decir? Tremendo, porque por casa, porque doméstico significa casa íntima, por casa se entiende que uno se relaja y puede fallar por esconder las intimidades de casa y no sacarlas, y no ministrarse en lo íntimo, sino reservarse lo que le conviene y mostrar lo que puede decir nada más. Entonces se quedan los ídolos debajo de la inmundicia. Eso sería una aplicación. Entonces yo diría que es algo así como la posada de Moisés, que te tuvo que arreglar familiarmente en la posada, porque si no, no tenía ministerio. Al grado de que le dice, te mato, Moisés. ¿Por qué no matan a Séfora, que era la fallona? Porque Moisés había consentido. ¿Cuál fue el motivo de querer matar a Moisés? Hablando de los domésticos. El motivo de querer matar a Moisés fue porque Moisés cedió la decisión a Séfora para no circuncidar a Gersón. Entonces como que le dijeran a Séfora, mira Séfora, te vas a quedar viuda porque matriarcaste a tu marido y tu marido fue flojo. Así que lo voy a matar. No, dijo, me enderezo. Pero ella se enderezó para no quedarse viuda. Y circuncidó a Gersón. ¿Por qué la culpa iba a caer sobre Moisés y no sobre Séfora? Porque Moisés era el que tenía la última palabra. Ahí hubiera agarrado a la Seforita y le dice, hacete un lado, en asuntos de Dios, yo mando aquí. Yo lo voy a decidir. Gersón se va a circuncidar. Entonces no lo atrapa en la posada. Pero le dijo, te quito el ministerio si no arreglas en la posada tus relaciones domésticas. Podríamos decir entonces que los ídolos domésticos de Elí eran Ofni y Finés. Y todos tenemos algo doméstico. Tenemos algún secreto doméstico, hermano. Y se lo digo ante Dios. Aunque no lo tengamos que confesar ante ninguno, confesémoselo al Señor y arreglémoslo. Porque nos van a atajar. Nosotros a veces pensamos que el ministerio es superior al hogar, hermano. Y fíjese que con la posada, usted entiende a qué me refiero en la posada de Moisés. En la posada de Moisés se demuestra que aunque se anule un ministerio, se debe arreglar lo doméstico. Hermano Otto, ¿se refiere a la novia únicamente cuando dice a la casa de mi padre volveré por largos días o a todos los rangos? No, es que ninguno salió mal de la casa, se puso mal fuera de la casa. Es decir, nadie jamás puede asegurar que salió mal de las manos de Dios. Dios dijo cada vez que creó, todo es bueno en gran manera, pero se le descompuso en el camino. No, la frase, no, la cuna del pródigo no estaba en la posilga. Hermano Otto, ¿cómo se explica Jeremías 3, 10, 11? ¿Es Raquel y Lea, Judá desleal, es la novia que se queda? Mire, en donde mejor se ve es en
en el llanto de Raquel por sus hijos. No me acuerdo dónde está. Cuando dice llorará, creo que en Mateo, llorará Raquel por sus hijos. Se estaba refiriendo a los inocentes que murieron cuando Cristo fue escapado, ¿no? Entonces, pero se está refiriendo, en el tercer plano, se está refiriendo a la quiebra de los hijos de Raquel, que Raquel lloró inútilmente porque ella fue la culpable. Raquel que llora a sus hijos, eso. Ahí está. Ese pasaje. Entonces, ese pasaje demuestra que la pérdida de los hijos de Raquel, o sea, el Israel natural, fue por culpa del pacto inmundo que hizo Raquel, que es Israel. No quiso ser consolada porque perdió todo. Entonces, con esto puedo probarle a usted que el Israel natural va a ser eliminado. No llega a la meta. Y le digo más, pónganle atención a las noticias del día, si no se las ha puesto, porque Israel va a empezar a decrecer, porque hasta que decrezca al máximo va a pedir auxilio. Entonces ya va a empezar la tormenta de Israel, la Raquel que va a empezar a pagar las facturas pendientes. El Padre sembró buena semilla, pero el enemigo sembró cizaña. ¿Por qué los hombres se durmieron cuando fue esta dormida? ¿Podría explicarme? Quizá no puedo explicarlo todo eso, pero en la parábola se quiso decir que no fue culpa del Creador que siembra, el buen sembrador, el Padre, sino fue culpa de los que tenían que cuidar lo sembrado, que son los ministros. Es decir, que la responsabilidad está cayendo sobre nosotros los ministros, que dejamos que se siembre cizaña por lentos. El Señor muere para comprar novia como cordero y se casa como cordero. Favor de explicarme por qué como cordero. Vemos al punto de que las parábolas no lo dicen todo, ni las sombras. Claro, el Señor aparece como león, aparece como cordero, depende en qué es lo que está representando. Por ejemplo, cuando él, ¿por qué como cordero se casa? Dice, pues evidentemente un hombre o una mujer no se va a casar con un cordero, ¿eh? Literal, pues. Está representando que se está casando con el esposo, que fue cordero. Nada más. Si nos vamos a tomar literal, hermano, como dijo alguien, no, es que hay que tomar literal la Biblia. Le dije, como no, entonces Cristo fue puerta. Y el Padre fue gallina. Gallina en el sentido de gallina, no del el término que se le da aquí, ¿verdad? En el mundo. Gallina porque tiene alas y quiso meter a sus polluelos debajo de sus alas. Entonces, si nos ponemos literales, vamos a resultar nosotros puerta, corderos, jabalíes, lobos. Para entender lo espiritual, figuras terrenales. ¿El Israel nacional tiene algún trato especial como pueblo que fue escogido? Tiene trato especial mientras esté incubando dentro de sí al verdadero Israel. Después de eso, lo tiran como el pollito tira el cascarón cuando nace. Hermano, el vientre, el Israel natural es un vientre para el Israel espiritual. Queremos asimilar así, sí. Es un vientre. Nace de ahí lo que tiene que ser preservado, pero el vientre es anulado. Los hijos de los que se consideran novia o esposa, ¿qué papel tienen aquí en la tierra? Ahí sí me agarraron en curva porque no sé o no he entendido la pregunta, pero dice, los hijos de los cristianos, novia. Sí, novia. ¿Qué papel tienen en la tierra? ¿Juegan algún papel? ¿Cómo? Sí, están muy dogmáticas las preguntas, porque fíjense que ¿quién que sea novia puede, o que no lo sea, pero sobre todo que sea novia, ¿quién puede salvar a sus hijos? A ver, dígame, ¿quién?
¿Qué padre puede salvar a sus? No, yo digo, humano, ¿quién puede salvar a sus hijos? Ninguno. Ni les puede heredar la salvación. Entonces, evidentemente, el papel de los hijos es cuando ya son adultos, de ellos, con Dios, y no con sus padres, porque ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Ahora bien, aparte de la inducción de los padres, cuando tienen patria potestad sobre ellos, de llevarlos al reino, meterlos al reino, pero nadie me puede asegurar aquí, con la Biblia en la mano, que haya un humano que salve a otro humano, sea su hijo, o quien sea, y su mujer. Bueno, en realidad, si enfocamos así a cabalidad, lo que está diciendo hermano Meme es cierto, porque ¿por qué están hablando de hijos si son novia? Las novias no tienen hijos, nada más que las que andan mal. La novia que no da la talla no llega a ser esposa, se quedará como familia de Dios. Los ministros que no dan la talla, ¿en qué área serán ubicados? Nos van a pedir cuentas a los ministros como ministros. Pero aparte es la salvación, porque pueden haber retiros de candeleros, puede haber apagamientos de luz, quitadas de corona y todo lo que sea en los ministros. Pero no se está hablando de salvación. La salvación es otro boleto, hermano. Eso está comprado por la sangre de Cristo. Las vestiduras de lino fino son para la esposa, las blancas exclusivamente. Las blancas para los salvos, las celestes serán para los ministros. No hablemos de colores así porque tenemos que poner todo el arco iris. Mire, mejor pongámonos en claro, porque usted sabe que por didáctica a veces se dicen muchas cosas, por didáctica. Pero la realidad de las cosas es, el perdido no tiene vestido, por eso va a perder, porque no se puso el vestido que Cristo le dio, regalado. Bueno, el salvado se va a vestir de blanco, pero ese salvado de blanco puede manchar su ropa. Entonces, el de blanco, ¡boom! Santo consagrado, se lo lleva como novia. El de blanco con manchas lo deja a desmancharse en la sangre de Cristo, que sería ya otro rango, pero ya no vuelve al matrimonio que le propusieron, porque ya le pusieron el lino fino a la novia completa. Y él se quedó en otro rango. Se quedó como novia despechada, diríamos, que ya no va a ser esposa, aunque fue novia y también la que más le gustaba, hablando humanamente. Una novia que casi se casó, pero no se casó. Y llega otra y con esa se casó. Entonces, es igual, hermano. Es igual. Entonces, no por haber casi sido esposa, fue esposa. Y tal vez la que no lo buscaba, ¡pum! Esta es la esposa. ¿Me entiende? Lea no andaba buscando ser esposa y la metieron ahí en el matrimonio de Jacob. Ahora bien, también tenemos que ver, hermano, que el Señor está ahí viendo esto y toma según su soberanía. Pero no mezclemos eso con la responsabilidad humana, porque nos vamos a hacer bolas en el sentido de que ya no vamos a saber cuándo tenemos que participar nosotros y cuándo participe el Señor. Por eso le dije yo a usted que aunque Rebeca era escogida, tuvo que decir sí. ¿Y quién la instó? El siervo. Sí, participan los siervos, participa la novia, participa también la designación de Dios. ¿Y cómo conjugamos eso? Que Dios escoge, al fin escoge a Dios o escogemos nosotros. En este sentido que estamos hablando, diríamos que hay participación de Dios en su soberanía y del hombre en su responsabilidad. Muchas gracias, hermanos. Hablo mucho. Si hubiera alguna pregunta extra, allá había una mano de una hermana, tal vez sería la última pregunta y la del hermano acá y se acabó. No pude expresar bien la pregunta, hermano, acerca de las esposas, no las novias, las esposas, ¿verdad? Del Señor
la que llegó al final, que no tuvo muchos hijos, y la que llegó al final que tuvo muchos hijos y la que no llegó que tuvo solo uno o no sé, y también de la esposa de... Son más los de la despreciada que la de la tomada. Entonces, Sí. ¿en qué tiempo? ¿En en el que viene? Sí, mamita, ese es otro ángulo. No propiamente, aunque es del tema, por eso atiendo. Es otro ángulo, porque lo que quiere decir es que muchos que buscaron, o que más bien fueron requeridos primero, no fructificaron. Raquel. La que no iba a fructificar, esa dio más. Nada más es colocación de esas incongruencias aparentes, pero no trata de decir otra cosa más que esa, a lo menos hasta donde yo alcanzo. Y son en dimensiones futuras, no todas son en dimensiones presentes. La otra es del hermano Edgar y la otra es del hermano Mino y se acabó. Hermano, perdone, quisiera que me aclarara en relación a que aquí se da el sí. Solo quiero saber si es el sí de esposa solamente o para ser fieles a Dios, como se ha hablado de la predestinación. Es el sí para ser esposa, porque por eso se la llevaron. No se la iban a llevar siendo novia. Se la llevaron, aunque siendo novia, pero ya para esposa. Ya nadie la podía bajar del camello, ¿verdad? Pero ese sí, diríamos, es el sí para matrimonio, pero no el sí de salvación. Siempre una opción nuestra siendo espíritus. Es que el sí primero fue del Espíritu. Este otro es el segundo, sí. Amén. Eso es. Gracias, Señor. Y el tercero es cuando se unan en un solo cuerpo. Doctor, tal vez solo como una recomendación para tal vez no dogmatizar demasiado ya uno como ministro en campo de batalla y especificar que este mensaje es solo para novia, esto es solo para ovejas, y esto es solo para cabritos. Sí, no todo eso, sino ser muy cuidadosos en ese sentido. Mira, muy buena la acotación, hermano Mino. El punto es, hermanos, después de oír toda esta maraña, que ojalá todos lo hayan entendido, después de oír todo esto, hagamos lo de la red, tirada al mar, no clasifiquemos a nadie. Mire, hay iglesias donde pone aquí los bautizados en espíritu, allá los bautizados en agua, acá los bautizados en agua y en espíritu. Estamos haciendo clases. Entonces, no dogmaticemos en eso. No clasifiquemos a nadie. Tiremos la red y allá que el Señor se encargue de escoger peces y rechazar peces. Que los ángeles lo van a hacer en la playa. Pero todavía no estamos en la playa, estamos en el mar. Tire la red, pareja. ¿Y no le parece muy bien uno que está debajo de la red? Sí, pero ahí está en la red. Espere a ver qué hace la red con él. Amén. Aquí hay una, y amén. Hay una extra, última. Siempre ya no me van a creer eso de último. ¿Es el precio del lino fino la consagración? El lino fino son todas las acciones justas que los santos hicieron. Noten ustedes. Se está cambiando lino fino por acciones. Entonces no es salvación. Si se estuviera cambiando lino fino por acciones y fuera la salvación sería por obras. Pero entonces el lino fino se compra por acciones. ¿Cierto o no? Y se compra con acciones en el Espíritu. Porque puede estar haciendo acciones, millonadas de acciones en la carne. Eso no compra nada de lino. Son las acciones justas que solo las hace el Espíritu en uno. Ay, me dan ganas de seguir platicando, pero ya se acabó. Vamos a levantar las manos. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hermano. No, sí. Una más. Ay, hermano, no prolonguemos mucho más. ¿Qué? ¿Sí? ¿Dónde está? Hermano, tomando en cuenta que cada uno de los animales debía de ser relacionado con su propia especie. Digamos, un cordero, pues se tenía que casar, por decirlo así, con una cordera. Con una cordera. En la Biblia nos habla en el libro de Levíticos que el cordero que era sacrificado proveía la expiación, pero había una cordera que también era sacrificada en sacrificios de paz. ¿Qué significa esto? La cordera. Sí. La pregunta que no hubiera querido que me hicieras.
Ya no debe haber permitido otra pregunta más, ¿no? Está hablando de sacrificios pascuales. Está hablando de sacrificios no vicarios, sino representativos. Entonces, eso para mí habla de que la mujer participa también en ese sacrificio de cordero, porque es cordera. Pero no te puedo decir más porque si no hubiera querido que, pues te saliste del tema, aunque estabas en el tema, no sé cómo conjugarlo. La mera verdad es que eso es uno de los pasajes más preciosos y más difíciles. Porque que yo sepa, siempre se exigió vicariamente cordero macho. ¿Cierto? Entonces deduzco que el otro son corderos pascuales, que son corderos pascuales que no son el cordero. Son corderos que pueden hacer sacrificiales madres, es decir, mujeres o varones. Dejémoslo hasta ahí porque hasta ahí alcanzo. Y la otra pregunta era una ampliación. Miren, aquí es culpa de los hermanos que nos estamos tardando. Mire, hermano, no podría ser en el caso de la cordera. Romanos 12 dice a la iglesia, Pablo exhortándonos que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A eso me estoy refiriendo. Sí, que sea... No es vicario. Que sea la iglesia, invitación a la iglesia, que es la amada, que va a ser la esposa, a sacrificarse, que vaya al sacrificio juntamente con Cristo. Pero tú estás ampliando en el sentido de la pregunta esto, que es afirmando lo que yo dije, que no pueden ser sino sacrificios como consecuencia del sacrificio, y entonces sí lo pueden hacer hombre y mujer. ¿Ya me entiendes? Porque serían los sufrimientos de la iglesia, pero la iglesia está compuesta de hombres y mujeres. Entonces van a haber sacrificios pascuales en este sentido, porque yo nunca había visto esa cita, que había corderas sacrificiales. Y cuando la vi, pues ahí está, hermanos, ahí está, hay que explicarlo, aunque todavía estemos haciendo tanes, pero realmente para mí no puede representar jamás, le voy a decir por qué, hermano, no puede representar nada vicario. ¿Sabe por qué? Porque entonces estamos... De ahí se pueden coger para ser redentora vicaria a una mujer. Y usted sabe qué nombre le ponen. Doctor, siempre con lo mismo. Sergio mencionaba algo muy importante y creo que es de observarlo. Ese era un sacrificio de paz. Otras versiones lo traduce como un sacrificio de comunión. Entonces yo lo veía. Sale de lo vicario. Pues. Se sale de lo vicario. Y nos habla básicamente de un acercamiento, de una identificación que en Cristo, que podríamos decirlo, de identificarse en su sufrimiento. Sí, pero ese sacrificio vivo de Romanos 12. Exacto. Que sacrificio vivo no se lo está pidiendo solo a los varones, sino al género humano, que incluye mujeres. Entonces yo lo veía de esta manera, de tener paz con Dios, en un acercamiento de consagración con Él. Sí. Aunque el procedimiento sea diferente para la mujer. Porque la mujer tiene otro trato dentro de la especie y dentro del género humano. Pero es salvada y redimida también, igual que el varón, aunque el precio es diferente, que se pagaba en las figuras. Hermano, disculpe, era aquí en Apocalipsis 17:14, donde dice que el rey de los reyes, para ir hasta el punto, dice, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. No sé, hermano, me surge la idea que si podría ser los llamados, ahí está la responsabilidad del Padre, elegidos por el Hijo, escogidos por el Hijo, según lo que usted exponía, y los fieles, que tiene que ver con la voluntad del ser humano, del cristiano, para llegar a ser esposa. Yo pasé por ese pasaje y lo que entendí que había tres grupos, los tres grupos que están mencionando. Así es. Levantemos la mano derecha al cielo. Ningún estudio vale la pena si no lo quieres aplicar. Ningún estudio vale la pena si solo es para saber. Pero cualquier estudio en la palabra de Dios que sea para saber y aplicar, vale la pena. Aplícalo. Llévalo y aplícalo. Date por
seguro en tu salvación, pero no tanto como para pecar. Haz fiesta sin la vieja levadura, sino en ácimos de justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Sí, sí. Aleluya. Quédate aquí, quédate. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, recibe. No te llenes la cabeza que te hinche. Llénate el corazón que te haga reverberar en amor para el amado. Somos basura redimida. Y entonces ya no somos basura, porque la basura redimida ya tiene precio. Aleluya, 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 aleluya. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todo lo demás son complementos o suplementos. Recibe, hermano, recibe, líder, recibe, ministro. Conocimiento del cielo que no baja los pies, no alumbra el camino, y puede haber cabeza regocijada y pies extraviados, pies torcidos. La lámpara no es para la cabeza solamente, lámpara es a mis pies. Tu palabra es andar y no saber lo que te redime en Cristo, porque Cristo primero anduvo y después explicó sus pasos. Todo esto son explicaciones de los pasos, porque no se salva nadie por doctrina, nadie se salva por credo, nadie se salva por otras razones, nada más que por haber creído en la sangre redentora. Oh, el ladrón en la cruz no hizo obras y estuvo en el paraíso por la sangre, por la sangre. Nadie puede estar peor que el ladrón, y nadie puede estar sino en Cristo como está el ladrón ahora.